Bueno muchachos, vamos a comenzar con la unidad 1 que trata sobre la introducción a la cartografía. Vamos a ver unos conceptos de qué es la cartografía, una breve evolución de la misma y cómo está dividida la cartografía. Ahora bien, ¿qué es la cartografía? Tenemos esta primera definición dada por Holly, que señala que es el conjunto de estudios de operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen a partir de los resultados de observaciones directas o de la explotación de una documentación, en el establecimiento de mapas, planos y otras formas de expresión, así como su utilización. En este primer concepto, ya vemos que la cartografía no solo se limita a la elaboración de mapas, sino que hay otras formas de expresión, como los planos, otras formas de expresión cartográfica. Tampoco se limita a la elaboración de ellos, sino cómo utilizarlos, cómo interpretarlos y cómo analizarlos. En este siguiente concepto vemos dada por Arocha señala que es la ciencia que trata de las normas y procedimientos dirigidos tanto al estudio como confección de mapas, cartas y planos. Ya en esta primera parte del concepto vemos mucha similitud con el primero, que la cartografía se centra tanto al estudio, analizar, interpretar, como a la confección, la elaboración de diferentes expresiones cartográficas. Ella tiene como objetivo reunir y analizar datos toponímicos y medidas de las diversas áreas del planeta con el fin de llevarla, esto es muy importante, a una escala reducida sobre una superficie plana. Lo que vemos en el mapa es una reducción de la realidad. En el mapa, carta o plano, es una reducción de la realidad, con su correspondiente relación bi o tridimensional. En la siguiente definición señala que es la ciencia que se encarga de la elaboración de mapas o otras formas de representación gráfica de la totalidad o parte de la superficie terrestre o de cualquier cuerpo celeste. Para realizar esa representación se deben efectuar previamente mediciones en el área representada. Si vemos en estos tres conceptos, la cartografía se centra tanto en el estudio como en la elaboración y confección de distintas representaciones gráficas, que la más importante es el mapa. ¿Qué representan en esas representaciones gráficas? Parte o toda la superficie terrestre o también puede ser otro cuerpo celeste. Y muy importante, que se muestra a una escala reducida. Ahora bien, la cartografía se considera como un arte, sí, porque se ha desarrollado desde el inicio de la civilización. Diferentes integrantes de las sociedades primitivas representaron gráficamente la localización del recurso. La cartografía pasó por diferentes épocas de auge que se consideraron este arte como un oficio estratégico. Vemos en este ejemplo un mapa elaborado por Blow, que este mapa tiene cierto toque artístico. Vemos a los lados del mapa que incluyen algunas figuras que le da ese toque artístico. En esos tiempos, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, muchos de estos mapas se realizaron no con fines científicos, sino más bien artísticos. Tenemos este mapa, el mapa mundial de Salter, que es un mapa de la Edad Media donde se entraba Jerusalén en el medio como el centro del mundo, y vemos estas figuras que representan el cristianismo, que le da ese toque artístico a la cartografía. La cartografía como ciencia indudablemente es un instrumento de información científica que por su intermedio se muestran gráficamente nuevas formas de representación de la superficie terrestre. Los dos elementos que siguen son muy importantes, rigurosa tanto en el contenido métrico. El mapa carta o plano es una superficie matemática. ¿Por qué rigurosa en el contenido métrico? Porque en un mapa debemos poder realizar mediciones de diferentes índoles. Claro, esto va a depender del objetivo del mapa y del tipo de mapa, carta o plano que estemos utilizando. Pero tiene que tener una rigurosidad. Como en su contenido temático. ¿Qué quiere decir con su contenido temático? Que lo que estemos representando represente lo más fielmente la realidad. Hay diferentes tipos de mapas de diferentes temas. Bien puede ser un mapa de vegetación, un mapa de suelos, un mapa de geología, o un mapa de precipitaciones, un mapa topográfico, que ya lo veremos más adelante. Tiene que mostrar esos elementos con la mayor exactitud posible.
La cartografía como técnica también, pues reúne y provee los procedimientos matemáticos, geográficos, computacionales, estadísticos, gráficos, entre otros, los cuales son necesarios para alcanzar el objetivo planteado en el problema fundamental de la cartografía. ¿Cuál es este problema? Representar la superficie de la Tierra en un plano con deformaciones conocidas. Sabemos que la Tierra no es plana, sino que es un elipsoide, que lo veremos más adelante, que tiene deformaciones conocidas. Y el objetivo de la cartografía es proyectar esas deformaciones sobre un plano y representar lo más fielmente posible esa superficie. Para lograr eso se utilizan las denominadas proyecciones cartográficas. Aquí hay algunos ejemplos. Esto compete a otra unidad que lo veremos con mucha más profundidad. Ahora vamos a dar una breve evolución de la cartografía. Aunque ya antes de los chinos, de los egipcios, de los babilónicos existieron indicios de elaboración de cartografía, esta no era científica, sino era una manera de cómo comunicar distancias. Ya las personalidades que acabo de nombrar ya muestran algunas normas científicas en la elaboración de la cartografía. Por ejemplo, los chinos fue en sus primeros mapas ya elaboraron algunos principios para la confección de los mismos. Por ejemplo, ya indicaban orientaciones para indicar dirección, indicaban distancias, indicaban altitudes, y ya utilizaban la cuadrícula para dividir los mapas. Tenemos este ejemplo, un mapa babilónico del mundo, que se considera uno de los primeros mapas conocidos. Esta placa de barro, que tiene alrededor de 4.500 años de antigüedad, se representa el valle del río Éufrates, y esta línea puntiaguda representa la orientación. Los egipcios elaboraron planos con fines tributarios, con el fin de cobro de impuestos, y midieron y registraron propiedades e identificaron linderos. También tenemos a los mapas de los antiguos indígenas americanos, que fueron muy habilidosos en el arte de los jeroglíficos, y sus mapas se centraron en la representación de hechos históricos y religiosos. Vamos a la Edad Antigua, en la época de los griegos. Aquí hubo una revolución en las ciencias, no solo en la cartografía, sino en todas las áreas de las ciencias exactas, matemática, física, geografía, entre otras. Aquí podemos citar dos griegos importantes que dieron un aporte bastante fuerte a la cartografía. Erastóstenes de Cirene, que elaboró este mapa del mundo conocido, que fue el primero en aplicar conocimientos matemáticos y astronómicos para el cálculo de la medida de la Tierra. Y que fue muy importante y que marcó una ruptura en la evolución de la cartografía, Claudio Ptolomeo estableció los principios de la cartografía y la geografía en su obra Geografía y de las Matemáticas. En el volumen 8, él habla sobre los principios de la cartografía. En el mapa que él elaboró, se ha considerado como el primer atlas universal. Obviamente, tiene errores considerables. Por ejemplo, vemos que él representa África, pero la proyecta y aparece unida con Asia. O sea que él creía que el océano Índico era un océano cerrado, que es algo incorrecto, aunque representó el mar Mediterráneo de manera bastante exacta. También él agregó una escala de climas al mapa, entre otros elementos importantes, pero esta obra marcó un hito importante en la evolución de la cartografía. En la Edad Media, pues se pierde mucho de lo que los griegos lograron alcanzar, porque, como se sabe, en la Edad Media prevaleció mucho la religión.
como señala ahí, influenciados por el sentido cristiano de lo sobrenatural, el cartógrafo medieval no representó el mundo tal como era en la realidad. Creían que Jerusalén era el centro del mundo, muchos mapas se representaron de esta manera y obviamente no era, era erróneo. Pero se puede rescatar algunas obras, por ejemplo el mapa de Idrisi, el cartógrafo árabe, es la obra más importante de ellos, donde corrigió uno de los errores de Ptolomeo. Por ejemplo, vemos que él representa a África y Jonah lo vemos unida a Asia. El mar Mediterráneo se representó de manera bastante exacta. Podemos también rescatar las cartas portulanas o de navegación. Estas fueron elaboradas por almirantes y capitanes en la segunda mitad del siglo XIII y representaron el mar Mediterráneo y el mar Negro con bastante exactitud. En el Renacimiento hubo un despegue de la cartografía, se alejó ese sentido del cristianismo, el sentido religioso a los mapas y se volvió a redescubrir la obra de Ptolomeo. Aparte, se inventa la imprenta y el grabado, se pueden crear mapas en masa y otro elemento muy importante fueron los grandes descubrimientos. Estos impulsaron a la elaboración de distintos mapas, cartas y planos. Tenemos algunos ejemplos. El mapa de Juan de la Cosa, marinero que estuvo con Colón, elaboró este mapa donde detalló los diferentes viajes hechos en la época. Ya vemos aquí en el mapa que él representa a América y esta parte de aquí es Venezuela. El mapa de Martin Goltz-Müller fue el primer mapa donde se ve reflejado el nombre de América y se elaboró en una nueva proyección. Aquí vemos que ya se comienzan en los mapas a representar América. Ya se conocía gran parte de Asia y de África. El mapa de Diego Rivero sitúa a América en el lugar preciso del globo, aparece el estrecho de Magallanes y se conoció la inmensidad del Océano Pacífico. Ahora bien, tenemos la Escuela Holandesa de Cartografía, fue la edad de oro de la cartografía holandesa, que empezó a mediados del siglo XVI y terminó cerca de un siglo después. Su máximo exponente fue Gerard Kremer o Mercator, que es el padre de la cartografía holandesa. Él creó una proyección que lleva su nombre. Tenemos a Abraham Ortelio, que publicó su obra en 1570, siendo considerado el primer atlas moderno del mundo. Aquí lo vemos. Y tenemos otros cartógrafos importantes, Mercator, Blue, Sanson y Cristóbal Sacto. Ahora bien, en la edad moderna comienza a notarse grande diferencia entre las escuelas cartográficas holandesa y francesa. La escuela holandesa comenzó a elaborar cartografía con fines comerciales. En cambio, los franceses ya se abocan más a un sentido más científico a la elaboración de lo mismo. Comienzan a utilizarse nuevos instrumentos, el octante y el sextante, generación de mapas mundiales y mejor reconocimiento de los océanos. Tenemos el mapa de Juan Bautista Anville, publicó diversos mapas de los continentes, especialmente Asia y África. Aquí vemos un ejemplo, vemos como África se ve bastante exacta. Telis realizó diversas correcciones y eliminó diversos errores en la cartografía existente, ya que se arrastraban muchos errores de la cartografía previa. Y Cassini realizó el primer levantamiento topográfico y nacional de importancia. Su obra fue llamada La Carta Geométrica de Francia. Él levantó toda París y hizo un sinnúmero de cartas donde representó con cierto grado de exactitud la ubicación de muchos sitios en Francia.